Dios les bendiga, hermanos. Quisiéramos compartir con ustedes un mensaje de nuestra hermana Sharon Pagan de Easton, Pensilvania. Ella presentó este mensaje en un programa de internet en vivo el 23 de mayo del 2015. Tenemos la transcripción del mensaje aquí y quisiéramos hacer una lectura del mismo para compartirlo con ustedes. El título del mensaje es Llena tu barriga. Ella dice, y cito, se encuentra dentro de mi espíritu una urgencia de compartir este mensaje de llamar a despertar al cuerpo de Cristo. Así que sin más preámbulo comenzaré la lectura de la transcripción del programa. Ella comienza. Antes de empezar, me gustaría abrir con una oración. Señor, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendecir a todos los que escuchan este mensaje. Y gracias por esta oportunidad que me has dado de hablar tu palabra. Abre nuestros oídos para escuchar lo que el Espíritu tiene que decir esta noche. Digo a la iglesia, hermanos, leyendo del libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En primer lugar, vamos a hacer observaciones del libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, el cual relata mucho de lo que vemos que está sucediendo ahora. Pero antes de hacerlo, probablemente se están preguntando por qué se titula el mensaje de hoy, Llena tu barriga. Saben, como humanos tenemos que comer y beber para vivir. Digamos, la comida más importante del día es el desayuno. Pero hay un dicho dentro de la cultura hispana: barriga llena, corazón contento. Miren esto, dos palabras. La barriga, que es el estómago o el vientre, y el corazón. Estos dos órganos están dentro de nosotros. Una de las definiciones de vientre es el interior. Pero si vamos a la palabra de Dios, en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Otra versión dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. Pero él también dijo lo siguiente, concerniente al Espíritu. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo, Sharon, estaba pidiéndole al Señor, orándole, diciéndole, necesito un título para este mensaje. Y él me repitió, llénate, llénate. Y yo le dije, está bien. Entonces me recordó el desayuno que mi marido me preparó un día. Ahí está, iglesia. Es el momento de llenar tu vientre. ¿Cómo? Mi iglesia está vacía de mi palabra, dice el Señor. Tiene que estar llena de mi palabra. Mateo 4:4 dice, pero él respondió y dijo, está escrito, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nuestro hombre interior tiene que comer el alimento espiritual que es la palabra de Dios, para que nuestro espíritu se alimente con el fin de sobrevivir en este día y hora. Dios nos está diciendo que estemos preparados. Grandes pruebas están llegando a la iglesia. El libro de Apocalipsis nos advierte de las luchas y pruebas que han de venir. Y ya estamos viendo en este momento presente y de antemano el comportamiento impío continuo de las personas. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 9 leemos, pero sabed esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos,
Ven, el apóstol Pablo advierte a la iglesia. Volviendo al libro de Apocalipsis, este nos dice que los cristianos sufrirán, serán perseguidos y asesinados por la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 10, del 17 al 20 leemos: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Oh mi Señor, es hora de que la iglesia sea fuerte en la gracia. Seamos fuertes en la gracia, hermanos. Leamos 2 de Timoteo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso,
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Hermanos, como el cuerpo de Cristo que somos, tenemos que defender nuestra fe en Cristo. Hay algunos artículos que quiero compartir con ustedes en relación a la persecución. Estoy leyendo de un artículo enviado a mi correo electrónico desde BCN con fecha del 18 de mayo del 2015, escrito por Dan Wooding, titulado Ramadí fracasa, iraquíes huyen de ISIS. ISIS se apodera de la ciudad iraquí de Ramadí, y miles huyen por sus vidas, los cristianos entre ellos. Hay que orar, pueblo. A través del paso de los años, el número de mártires cristianos ha aumentado, pero mientras más muertes hay, más personas vienen al Señor, y más vidas vienen al reino de Dios. Alabado sea el Señor, la salvación está aquí, amigo mío. Así que repito, aquel que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Digo que oigan, que sintonicen, porque el resto de este mensaje es acerca de una revelación que el Señor me habló. En el comienzo de abril, una mañana temprano, oí la voz del Señor con toda claridad diciendo, lo que viene no es lindo. Rápidamente le dije a mi esposo y oramos al respecto. Entonces, recientemente, el 20 de mayo del 2015, un artículo salió en un sitio web español, noticiacristiana.com. El artículo trataba de la hija de Billy Graham, Anne Graham Lotz, quien afirmaba que el juicio de Dios está próximo y será feo. Ella describió en su página web en mayo del 2015 que cree que Jesús regresará pronto para llevarse a sus seguidores al cielo con él. Esto se conoce como el rapto o arrebatamiento. Esto es de mayo 18, 2015, Asheville, Carolina del Norte. Hermanos míos, esto es un mensaje acerca de la preparación para el cuerpo de Cristo, porque muchos carecen de estar llenos de sus palabras, y este es el momento para que el pueblo de Dios despierte de su conformidad y apatía, y mediten, consuman, absorban sus palabras que están escritas en su libro, la Biblia, ya que muchos no están prestando atención y no leen sus preciosas palabras. Mi hermano, mi hermana, llegará el momento en el que habrá una falta de Biblias, falta de alimentos, falta de cosas que se necesitan, y la gente va a tener hambre de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a cerrar los oídos y dejar de escuchar tanto chisme, habladurías y lo que el mundo ofrece, que son las mentiras del diablo, y tenemos que empezar a escuchar el verdadero mensaje de la palabra de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a esquivar los dardos del enemigo si no leemos, aprendemos y hablamos las palabras del Señor? En 2 de Timoteo 2, del 16 al 17 leemos, «Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto». Himeneo y Fileto son de este tipo. Estos son tiempos peligrosos. Los cristianos están siendo y seguirán siendo perseguidos, burlados, echados en la cárcel, pero no debemos tener miedo ni vivir en temor. Somos el cuerpo de Cristo. No hay que avergonzarse del Evangelio, ni de hablar en público en el nombre de Jesús, porque hay poder de Dios en su nombre.
no seremos avergonzados, porque en sus palabras hay poder. Leamos en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados, yo los exhorto a todos a leer la totalidad de las epístolas de Primera y Segunda de Timoteo. En Segunda de Timoteo 1:7 leemos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el versículo 7 dice: tú, oh Señor, no le has dado a llena blanco, y aquí usted puede poner su nombre. No le has dado a Enrique, a Sharon, a Gigi, a quien sea, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si continuamos leyendo los versículos 8 y 9, vemos que dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hijos de Dios, una de las cosas que tenemos que superar, aquel que se haya convertido en un bastión de la Iglesia, el verdadero seguidor de Cristo, es el miedo. Tenemos que superar el miedo. Estos son los días de ser valientes, porque cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, es importante pedirle que nos prepare para lo que viene. Por supuesto, no debemos preocuparnos por el mañana, pero la Biblia nos advierte antes de tiempo sobre las señales que van a ocurrir antes de su venida. En Apocalipsis 1:7 leemos: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Oren por valentía, hermanos. En Hechos 4:31 leemos: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Durante estos tiempos, los líderes del mundo, hermanos, gobernantes, sociedades, movimientos, etc., están tratando de silenciar a la iglesia. Yo estaba leyendo un artículo en Fox News de fecha de mayo 17 del 2015 titulado: General de la Fuerza Aérea que habló de Dios debería ser sentenciado por el Tribunal de Guerra. El artículo informaba sobre un grupo antirreligión que habló en contra del general de división Craig Olson, porque él estaba dando a Dios el crédito por su logro. Esto ocurrió durante el Día Nacional de Oración, un evento del 7 de mayo del 2015. Despierta, pueblo, despierten, hermanos. Es hora de ponerse toda la armadura de Dios y levantarse, orar, ayunar. Levante la espada que es la palabra de Dios y llenémonos con el Espíritu. Hermanos, es hora de cerrar el programa de hoy. Próximamente vamos a continuar con otro sermón y la enseñanza de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Gracias por su atención y me gustaría orar por el cuerpo de Cristo en este momento. Por favor, ponga sus manos sobre su vientre y repita conmigo: Señor, tu palabra dice, no es con ejército ni con fuerza, es por tu espíritu, dice el Señor. Dependemos de ti y te pedimos sabiduría y gracia en esta hora. Aumenta nuestra fe,
Aumenta nuestro deseo de leer tu palabra y buscar tu presencia. Gracias por tu guía. Otórganos fuerza. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos míos, nosotros como cristianos tenemos que llenar nuestro vientre, nuestra barriga, nuestro corazón, con sus santas escrituras que alimentan al hombre espiritual. No vivimos solo de pan. Que el Señor les bendiga. Recuerden que debemos orar unos por otros y animarnos unos a otros, porque donde hay unidad, ahí hay fuerza. Su hermana en Cristo, Sharon Pagan. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.